Domingo 30 del tiempo del Reino. Siempre es una alegría volvernos a encontrar. En este domingo estaremos reflexionando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Por lo tanto, los invito a tener unos momentos de encuentro con nuestro Dios. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando te digo el mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbrome un rayo de tu luz pura. Oh, nunca, nunca cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Al oír los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se reunieron a su alrededor, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La solidaridad, el promover el bienestar del prójimo antes que el propio, es amor. La empatía, el verse reflejado en los problemas de los demás, es amor. El no quedarse de brazos cruzados, sino hacer esfuerzos por solucionar los males que aquejan al mundo, es amor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca el hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegarle tarde a tiempo. Su nombre es el Señor y se soporta, y está lleno de justicia van sediento, y muchos que lo ven pasar de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. El dar una dádiva para apaciguar el hambre de alguien, pero también trabajar con sinceridad y desinteresadamente
para que esa persona no tenga que pasar hambrienta toda su vida, es amor. El dar la vida para que los hijos de tus hijos y los nietos de todos puedan vivir con más dignidad, es amor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor llena sus huesos. Y muchos que lo ven pasar de largo, seguros del valor de su dinero. Su nombre es el Señor, el que revive. Y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben en caso, tal vez no frecuentaban mucho el templo. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. El alzar la voz con valentía y accionar en donde nadie se ha atrevido para promover los derechos del descamisado, del campesino, del desválido temeroso, de las viudas y huérfanos, de los obreros, de los explotados, de los nadie, es amor. El mirar desafiante a los ojos del poderoso y exigirle respeto por nuestras vidas y nuestros derechos humanos es amor. Nuevamente nos encontramos y es para mí una alegría saludarles. Les saludo con mucho afecto. Pido a Dios que me permita tener una palabra clara, una palabra sencilla para poder compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, el día de hoy nosotros estaremos abordando el texto de Mateo 22, del 34 al 40. Ustedes ya han podido escuchar este pasaje a través del video que se pone antes del mensaje. Este pasaje viene acompañado de otros textos que se encuentran en el leccionario litúrgico, ¿sí? Y estos textos es de Éxodo 22, del 20 al 26, y la carta a los tesalonicenses del capítulo 1, del 5 al 10, y voy a hacer referencia un poco a estos textos. Así es que, pues, el primer texto del Éxodo es el texto del Antiguo Testamento. Este texto se le conoce como el Código de la Alianza. Éxodo nos dice así: no explotarás ni maltratarás al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No oprimas a la viuda y al huérfano. Si los oprimes, clamarán a mí, y yo ciertamente escucharé su clamor. Se despertará mi enojo, y haré que ustedes mueran a espada, y entonces tus mujeres quedarán viudas, y tus hijos quedarán huérfanos. Esta prohibición contra la explotación de los indefensos es muy israelita, y no hay leyes semejantes en toda la tradición legal del Antiguo Oriente o del Antiguo Cercano Oriente, ni tampoco en nuestras leyes occidentales que se dicen que son hechas y que son muy justas. Miren, lo que movía esta ley es el recuerdo de la esclavitud y opresión que vivió el pueblo israelita. Esa opresión que pasó 400 años allá en Egipto. Pero estas leyes tienen un carácter más de vida que de un aspecto legal y jurídico. En el antiguo Israel, a los extranjeros se les conocía como los Goyim, o sea, estos eran extranjeros residentes. Estas personas vivían permanentemente en la tierra de Canaán,
pero no tenían derecho a la propiedad privada, o sea, no podían tener pertenencias. Estos extranjeros muchas veces fueron personas que tuvieron que huir como refugiados políticos o tuvieron que huir porque en sus tierras no encontraban medios de subsistencia. Entonces, a estos extranjeros se les llamaba los Guerín. El autor bíblico orienta su mensaje en el amor de Dios por los pobres, por los oprimidos, y a estos que eran pobres y oprimidos como estos extranjeros, Dios los tiene como sus preferidos. La segunda parte del texto son consejos prácticos de justicia hacia los que dependen de los préstamos o porque viven en extrema pobreza. A esto el texto dice así: cuando prestes dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre o a un vecino tuyo, no te portes con él como un usurero, no le exijas intereses. Si tomas en prenda su manto, se los devolverás antes de la puesta del sol, porque es lo único que tiene para cubrir su cuerpo. Miren, el manto allá en Canaán, en estas tierras, sirve para dos cosas. Uno, para protegerse del sol, de la inclemencia en el desierto del sol, ¿sí? Se protege, pero en la noche les servía no solo como sol, les servía no solo para protegerse del sol, perdón, sino también les servía para poderse acostar y tener un lugar donde dormir. Por eso dice que si tú tomas su manto, se lo entregues a la puesta del sol. Yahvé habla directamente a cada uno de los israelitas, pero déjenme decirles, no solo a ellos, también nos habla directamente a nosotros, a cada uno de nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, nos indica que es prioritario el derecho de las personas, el derecho humano, antes que cualquier cosa. No debemos especular con la miseria del pobre, del oprimido o del necesitado. El derecho a la vida antecede cualquier derecho a la propiedad privada. Y esto lo debemos de tener muy claros. El derecho a cuidar la vida de todos, ¿sí?, es primero que el derecho a nuestras propiedades. Cuando un ser humano cae en la pobreza, y sobre todo cuando cae en la pobreza extrema, se le debe de prestar lo necesario para la vida. No se le tiene que cobrar intereses, y mucho menos se le tiene que cobrar algo para aquello que es necesario para vivir. El hebreo usa una palabra para esta palabra interés. La palabra que se utiliza en hebreo es nesek. Nesek significa morder. O sea, esta palabra que utilizamos de nosotros de interés en hebreo es morder o es mordida, y su implicación siempre es en una forma totalmente negativa. Al pueblo de Israel y al nuevo pueblo de Dios, o sea, nosotros, nos queda terminantemente prohibido morder al necesitado. Sí, cuando vemos a alguien que está en situación de pobreza, no podemos cobrarle ningún interés si es que le prestamos algo. Por eso, en este pasaje del Éxodo, el criterio es doble. Primero, es la memoria de la experiencia que el pueblo israelita tuvo como un pueblo extranjero que fue oprimido en Egipto. Y la memoria del presente. Dice el texto: cuando el necesitado clame a mí, yo lo escucharé, porque soy un Dios misericordioso. Les puedo decir y les aseguro que esto, queridos hermanos y hermanas, es una realidad en mi vida.
Sí. Cuando más necesidad tuve, más la gracia y la misericordia de Dios obró a mi alrededor. Y doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Pero sigamos en el texto. De la misma forma como en el texto del Antiguo Testamento, el Evangelio nos habla del amor. De nuevo, los fariseos quieren ponerle una trampa a Jesús y le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley. En aquellos tiempos, las escuelas se hacían esta pregunta, y las dos grandes escuelas que existían en Israel se preguntaban cuál era el mandamiento y no se ponían de acuerdo. Y ellos, con toda malicia, van y le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante y el principal de la ley. Jesús, como les he dicho, siempre fue muy práctico. Y como también fue un gran maestro, había propuesto un método muy especial, un poco extraño, para enseñar. Miren, para las operaciones matemáticas, por ejemplo, Jesús decía, cuando tienes que multiplicar, tienes que dividir, ¿sí? Y esto nos lo enseñó precisamente cuando en el monte alimenta a la gente. ¿Qué es lo que hace? Parte el pan, lo divide y se va multiplicando. Va partiendo y se va multiplicando. Él le enseña que hay que multiplicar, para multiplicar hay que dividir. Pero también para obtener un resultado mayor, dice Jesús, hay que restar. Y a los que querían seguirles le decía, tienes que dejar. ¿Sí? ¿Quieres obtener? Deja, corta, pierde, quita. Solamente así podrás obtener una gran cifra en tu vida. Y a otros les decía, ¿quieres ser el primero? Mira, sé el postrero, sé el último. Comentan los especialistas del Nuevo Testamento que para responder a esta pregunta, Jesús tenía que decidir entre los 613 preceptos de la ley, ¿sí?, que estaban divididos en esta forma. 248 eran prescripciones positivas y 365, o sea, como los días del año, ¿sí?, eran prohibiciones negativas y esta era la ley que tenían. Pero además de eso, si fuera poco, existían centenares y centenares de prescripciones sobre el sábado, ¿sí? Para muchos de estos y para unas de estas escuelas, el sábado era el mandamiento principal. Por eso están tratando de poner a prueba a Jesús. Así como nuestra Constitución tenemos precisamente los artículos de la Constitución y luego tenemos toda una serie de artículos secundarios, ¿sí? Así también ellos tenían esos 63 preceptos, pero centenares de prescripciones. Jesús les responde en una forma muy práctica y junta dos de estos preceptos del Antiguo Testamento. El primero lo vamos a encontrar en Deuteronomio número 6, ¿sí?, capítulo 6, versículo 5, y este dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda estas palabras que hoy te digo e incúlcalas a tus hijos. El segundo mandamiento que Jesús hace mención lo encontramos precisamente en Levíticos, en el libro de Levíticos número 19, ¿sí?, en su versículo número 18, y dice así: no tomes venganza ni guardes rencor, ¿sí?
y mucho menos con tus compatriotas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dice el Señor. Esta es la respuesta que Jesús da. Y como podemos darnos cuenta, Jesús en su respuesta no inventa un nuevo mandamiento. La novedad de Jesús en esta respuesta son estas dos cosas. Primero, el calificar estos dos preceptos como el primero. Y por segundo, el afirmar que el amor al prójimo es semejante al primer mandamiento, que es amar a Dios. Jesús, con su sorprendente suma, no nos entrega dos preceptos nuevos, nos entrega una relación vital, nos entrega un solo rostro de Dios y el rostro del ser humano. La novedad de Jesús es que al haber sumado estos dos mandamientos y haberlos unido para siempre, hasta hacerlos inseparables. Esa es la novedad. Jesús los suma y los hace inseparables. El cristiano no puede decir, he amado a Dios y me ha amado a mí y he intentado amar a mi prójimo. No. Deberás de luchar por amar al prójimo, amarte a ti y amar a Dios de la misma forma. Jesús, además de poner en primer lugar el mandamiento, lo pone en el centro del corazón, porque amar a Dios sin amar al ser humano es una utopía, ¿sí? Es una utopía religiosa, es una gran mentira. No puedo amar a Dios si no me amo a mí y no amo a mi prójimo. Porque Jesús y nuestra fe nos llaman a vivir en el amor y a convertir el amor en el centro y en el aliento de nuestra vida, ¿sí? En el centro y en el aliento de nuestra familia. Y en este tiempo de confinamiento, miren, nuestra familia lo requiere, ¿sí? Está siendo muy difícil las relaciones, está siendo muy difícil el estar juntos y además pasar tanto tiempo, ¿sí? en ese espacio que por mucho tiempo lo dejábamos solo, ¿sí? Unos a las actividades de la casa, otros a las actividades del trabajo, los niños a la escuela. Hoy no está siendo así, hoy todos estamos juntos y esto está ocasionando muchas problemáticas, ¿sí? Tenemos que aprender a convertir este momento en un tiempo de amor que sirva de aliento para nuestras relaciones, para nuestra familia. Nuestra familia lo necesita, nuestra sociedad lo pide a gritos. Una cosa debemos de tener bien clara, queridos hermanos y hermanas: no hay cristiano sin amor a Dios, sin amor a sí mismo y sin amor al prójimo. Sí. ¿Cómo amar a Dios? Es la gran pregunta. ¿Cómo amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo? Tenemos que responder a esto. El que ama de verdad a Dios toma muy en serio el amor a sí mismo y el amor al prójimo. Primero, porque se da cuenta que Dios lo hizo bien y que Dios se alegró al crearnos. Y Él dijo, esto es bueno y en gran manera. Por lo tanto, yo tengo que aprender a amarme. Y cuando yo me amo, estoy en posibilidad de amar a mi prójimo. ¿Sí? No hay cristianos sin amor a Dios, sin amor a sí mismo y sin amor al prójimo. Porque el que ama de verdad, ama su persona y ama a su prójimo. Y no ve en su prójimo
ni en él situación social, ni raza, ni color, ni religión. No ve su ideología, no ve tampoco sus preferencias, ni sus acciones. Lo que cuenta para Jesús es el amor comprometido. Miren, el autor bíblico de la primera carta a Juan, nos dice claramente: si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. El autor bíblico no detiene sus palabras. Así tan fácil dice: dices amar a Dios y no amas a tu hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano al que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El que no ama es incapaz de salir de su situación egoísta y de sus intereses mezquinos. Solo el que ama, ¿sí?, el que ama a Dios, puede amar a su prójimo, al que ve y que necesita de él. Amar a Dios es ponerse en el lugar del que sufre, es ponerse en el lugar del que tiene necesidad. Amar a Dios es ponerse en necesidad de aquel que es frágil. Amar a Dios es ponerse en necesidad de aquel que depende de mí. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, quizás tus padres, y quizás puede ser tu hermano en estos momentos. No sé quién esté pasando en este momento situaciones difíciles porque se haya quedado sin trabajo, porque no tenga con qué alimentar o pagar su renta. Sí, amar a Dios es ponerse en el lugar de este que está sufriendo y tender la mano, como Dios nos la tiende a nosotros. Solo el que ama puede ser solidario y ser generoso, ¿sí? El que ama puede ser generoso con los otros, aunque no sean simpáticos, ni agradables, ni educados como nosotros, ni humildes ni sencillos como yo, ni dignos, ni razonables. El que ama puede ser solidario y generoso con todos estos. El apóstol Pablo, en esa primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 1, de los versículos del 1 al 10, nos invita a cada uno a hacernos famosos, ¿sí? Nos dice que hay que ser famosos, pero no por nuestros pleitos, no por nuestras divisiones, no por nuestro egoísmo, no por ser tacaño, no por morder, sino nos dice que debemos de aprender a ser famosos por nuestro amor a Dios y por nuestro amor al prójimo, así como por la fe demostrada y puesta en práctica. Esto nos está diciendo el autor de la primera carta. Mi oración a Dios, queridos hermanos, es que su fe, su amor a Dios y al prójimo sea lo que los demás puedan observar en sus casas y a su alrededor. Oremos. Te damos gracias, Dios, Padre Santo, porque tu Hijo Jesús nos simplifica la ley en un solo mandamiento. Ese mandato centrado en el amor a ti, mi Dios, pero también al ser humano, nuestro prójimo. Te reconocemos, Padre, y así lo hemos declarado como nuestro verdadero Dios y nuestro único Dios, a quien debemos amar y servir con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todos nuestros bienes. También, Dios, queremos cumplir tu mandato, este mandato que nos dejó tu Hijo Jesús,
el amarnos los unos a los otros, como Jesús nos enseñó a amar. Solo así podremos ser discípulos de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios bueno, a abandonar nuestro egoísmo. Queremos centrarnos en el mandamiento principal, amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, pero también amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser a mi prójimo. Porque solo entonces estaremos cumpliendo tu ley completamente. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo pido. Ayúdanos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde, que permita que nuestro corazón pueda ser sencillo para ver la necesidad de mi prójimo y que al ver esa necesidad sepa que estoy amando no solo a mi prójimo, a mi persona y a Dios. Que el Señor les bendiga. No basta solo una mano, si yo sé hay que arrancar el pasto de los campos, en surco se volverá. Vamos juntos de la mano, hay tanto para plantar, granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Juntos hermanos y hermanas marcharán. No basta solo una mano contra la soledad, que si la vida pesa el amor puede más. Vamos juntos de la mano, fuego es la amistad. Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Juntos hermanos y hermanas marcharán. No basta solo una mano si vamos a construir una iglesia de testigos que anuncia a Cristo aquí. Vamos juntos de la mano, que solo no puedes ir. Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Juntos hermanos y hermanas marcharán. Irradia siempre pensamientos de armonía. Proyecta amor y bondad desde tu corazón para contribuir a crear la fraternidad universal que Dios planeó sabiamente. Esparce por doquier mensajes de sabiduría, vive pleno de alegría y envuelve con ella a quienes te rodean. Reconoce la categoría humana de todas las personas y antes de exigir tus derechos, cumple todos tus deberes. Exalta la verdad con tu veracidad y con tu conducta justa proclama la equidad. Recuerda, eres luz para los que te rodean. Tu gracia convierte al mundo y sánalo. Dios en tu gracia transforma al mundo. Libéralo. Dios en tu gracia convierte al mundo y sánalo. El mundo Dios gira y gira, aún sin saber hacia dónde va. Dale tu nuevo rumbo, camino a la vida, a la libertad, dejando atrás la desidia. Nuevos senderos pueden nacer, el mundo te necesita y tu inmensa gracia lo hará crecer. Dios en tu gracia transforma el mundo, renuévalo. Dios en tu gracia convierte al mundo, recréalo. Dios en tu gracia.
Seamos despedidos con la bendición. Que la paz de Dios y la solidaridad de su presencia inunden nuestros corazones y nos mueva hacia la acción solidaria con nuestros semejantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que anuncia un tiempo de sanación, un suelo que abraza la vida como un regalo